Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que ya fue comenzada a notar por dos psiquiatras, por el doctor Kraepelin y el doctor, justamente Alzheimer, que dio el toque final a la característica de los signos de esta enfermedad y de los síntomas, si se pudiera decir, que en realidad es una demencia, la demencia más común que hay. Es un tipo de alteración entonces de la mente de la persona, que tiene una serie de trastornos, digamos. El primero es la pérdida de la memoria a corto plazo, digamos. Es decir, por ejemplo, una persona que realizó una actividad y hace unos pasos, pasan unos minutos y se olvidó que hizo esa actividad. Y esto se ve, digamos, reiteradamente en el momento digamos, se ve reiterada en el tiempo y se ve observada por los parientes, los familiares más cercanos, o por la persona que esté a cargo del cuidado de alguna persona mayor, adulta mayor, aunque a veces generalmente no es muy mayor la persona con la cual, en la cual se presenta este tipo de enfermedad mental, sino que a veces, la mayoría de las veces, se dan personas mayores de 65 años que ya empiezan a tener ese tipo de trastorno de la memoria. O sea, lo primero es el trastorno de la memoria a corto plazo, digamos. Uh-huh. Bueno, así que el saludo grande para Angie. Gracias, Angie, por preguntar. Nos está escuchando en el barrio Vita. Bueno. Ahora mismo vamos a aprovecharlo del doctor Claudio Solís. Aquella persona que se anime, que va a perder la vergüenza, 4493-705 para salir al aire. Tienen que llamar ahora y así hacemos más amena la charla. ¿Te parece, Claudio? Cómo no, me encantaría que se comuniquen al aire. Bueno, ¿a qué partes del cuerpo afecta el Alzheimer? Bueno, eso es un buen dato porque no dije al principio. El Alzheimer ataca al cerebro, ¿sí? Al órgano que ataca es al cerebro. Se puede observar ya con antelación, digamos que es una enfermedad incurable, ¿sí? No existe tratamiento aún hoy. Con todo el avance de la tecnología y de la ciencia, no se ha podido detener el avance de esta enfermedad, porque es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Que se presenta con la edad, como proceso de un envejecimiento del cerebro, que en algunas personas nunca se da, nunca envejece ese cerebro, nunca se va chachica, por decirlo de alguna manera, y en otras personas se produce más tempranamente, en mediano tiempo o más prolongadamente, que es técnicamente es como una deshidratación del cerebro, se va achicando el cerebro de la persona, y esto se nota a través de resonancias magnéticas. Un médico puede ir advirtiéndole a un familiar o al mismo paciente que en algún momento puede tener trastornos tipo Alzheimer. Uno ve, el médico vemos en la resonancia que el cerebro tiene aumento de los surcos cerebrales que se ven en una resonancia. O sea, lo que se ve es más chiquito el cerebro, es como que se va deshidratando el cerebro, y esto es de mal pronóstico la mayoría de las personas, digamos. ¿Y por qué pasa eso? Y por la edad. O sea, ¿por qué se achica el cerebro? Tiene distintas causas, digamos, porque uno es la edad, ¿sí? La edad, por eso te decía, el problema es que el avance de los medicamentos y de la ciencia médica han hecho que la edad se prolongue. Acordate que las personas en la Edad Media vivían hasta los 35 años, era un viejo. 35, 40 años, Shakespeare creo que murió a los 30 años y era ya enfermo de una enfermedad, murió. Entonces, antes no se llegaba a estas instancias porque la edad no avanzaba tanto, y en estos tiempos sí, con los medicamentos, los antibióticos, la tecnología médica, las operaciones, los cateterismos, la edad se prolongó, se extendió la expectativa de vida, y esto lleva también, digamos, una parte negativa, que es el envejecimiento del cerebro, la deshidratación, la disminución del tamaño del cerebro, y esto lleva a tener este tipo de trastornos mentales, demencias, que es la más común, como te decía recién, es el Alzheimer, digamos. Uh-huh. Me pongo a pensar en el cerebro. ¿Existe alguna forma de por decirlo así, vos corregime si digo mal los términos, de alimentar el cerebro? ¿Qué ejercicios
qué podemos hacer nosotros para, cuando jóvenes todavía, darle mucha vida al cerebro? Bueno, siempre utilizar, digamos, hay una serie de, digamos, de cosas que se pueden hacer, que parecen tontas, pero que en realidad son muy importantes. Por ejemplo, ya lastimosamente los chicos más jóvenes no tienen la costumbre de leer los diarios, etcétera. Y en la parte final de los diarios generalmente están lo que se llaman, muestran 2 imágenes con pequeños detalles distintos y las 7 diferencias, las 10 diferencias, las llaman algunos, y uno tiene que hacer y buscar las diferencias en este tipo de jueguitos mentales, y eso es un tipo de ejercicio que previene o prolonga la aparición del Alzheimer. Previene en gran medida este tipo de actividad de aprender detalles, de fijarse en los detalles de ciertas cosas, como el tipo de las 7 diferencias, te decía, las caricaturas, estos dibujitos, o bien también la lectura, ¿sí? Bueno, a eso iba, Claudio. Leer un libro. Sí, por supuesto. Leer una novela o un libro, cual fuere sea, ¿no? Sí. Eso ayuda. Ayuda muchísimo porque uno, digamos, mantiene, cuando uno lee un libro, la sensación de lectura es que uno tiene su propia imaginación de lo que va leyendo ese libro. Cada persona se imagina distinto, aunque leamos lo mismo, entonces el cerebro tiene distintos tipos digamos, de estimulaciones nerviosas y de corrientes eléctricas que te mantienen limpio, digamos, por alguna manera el cablerío, que significan las neuronas, ¿sí? Los axones de las neuronas. Entonces, este tipo de digamos, actividad mental hace que se prevenga, entre otras cosas, la aparición del Alzheimer. Por ejemplo, también el uso de las computadoras en personas mayores. Mantener activo, aprendiendo algo siempre. Esto es el caso típico, obviamente que hay una genética para que aparezca esta enfermedad también, y hay una genética para la salud del cerebro, pero un ejemplo claro es la señora Mirta Legrand, más que allá que a algunos les guste o no les guste, es una persona que tiene 90 y pico años, creo, y está totalmente lúcida, activa, trabajando. Hay que trabajar. El adulto mayor, el anciano, no debe digamos, dejarse estar y ya no tener ni una actividad, sino siempre hacer algo. Pero adelante, y ese es un típico caso de una mujer que está activa. Ya decía, por más que a algunos nos guste o no nos guste, ella está activa, se permanece trabajando, duerme pocas horas, lee, estudia, maneja el WhatsApp, maneja la computadora, y eso mantiene una salud en el cerebro, digamos, y eso es lo que realmente nutre al cerebro e impide que se vaya achicando, se vaya disminuyendo su tamaño y se vaya deshidratando. Uh-huh. Bueno, interesante, interesante todo lo que estamos conversando. Me pongo a pensar en la alimentación, ¿no? También es muy importante. En la alimentación, ¿qué debemos o qué nos conviene comer que le ayude a mantener un cerebro fuerte? Bueno, realmente hay una serie de alimentación que debemos evitar comer, digamos, para la aparición del Alzheimer. Por ejemplo, se vio que hay una sustancia que se llama amiloide que se va depositando en algunas partes del cerebro, que es como, para que vos tengas una idea, y vos, no sé si la gente se va a imaginar, cuando se sulfata la batería, no sé si tenés una imaginación de eso. Sí, sí, sí. Bueno, que queda como un polvito que va tapando los bornes de la batería, bueno. Que no permite que circule la energía. Exactamente, entonces en el cerebro va pasando lo mismo, por eso la importancia de la actividad intelectual, digamos, del aspecto cognitivo. Cognitivo me refiero a lo que es aprender siempre algo nuevo. Y entonces, como decía, esta sustancia amiloide es parecido al sulfato, ese sulfato de la batería, por el cual se vio en algunas personas que tienen Alzheimer, luego un estudio post-mortem del cerebro, que ahí está una acumulación, digamos, en mayor cantidad de esta sustancia, se llama sustancia amiloide, que sería como que la batería se va sulfatando. Entonces, evitar las comidas grasas, ¿sí? Hay que evitar las comidas grasas, con mucha grasa, con colesterol. Hay que evitar también el alto consumo de fideos, que tienen mucho gluten, ¿sí? Que también producen, me refiero al fideo seco, no al fideo en pastas frescas. El fideo, por ejemplo, eso que viene en fideos secos, tiene mucho gluten, o están hechos de gluten, y esto también aumenta la posibilidad de que se deposite esa sustancia amiloide.
y en definitiva las comidas, como te decía, grasas en exceso, digamos. No digo que eviten la comida, pero que sea una comida, un alimento siempre mixto y variado, ¿sí? Que cambie todos los días y que tenga un poquito de cada uno, un poquito de grasa, un poquito de hidrato de carbono, un poquito de verduras, de frutas, etcétera. Así que hay una comida rica, de mixta y variedad, y no excederse en lo que es comida grasa, por ejemplo.